Hola, yo soy Karin, bienvenidos a mi canal Español con Karin. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, @español con Karin, ¿sí? Muy bien, hoy vamos a hablar del voceo, el tudeo y el ustedeo. ¿Qué es eso? Es el uso de los pronombres tú, vos, usted y en qué ocasiones podemos aplicarlos, en qué ocasiones vamos a utilizarlos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Muy bien. El tudeo o tuteo, depende, en cada país se conoce de forma distinta, es el uso del pronombre tú, ¿verdad? Y es el empleo de las formas verbales y pronominales, o sea, del uso de los verbos y los pronombres de la segunda persona del singular, ¿sí? Del español, ¿ok? El tú, eso que conocemos como el tú, ¿sí? Que en portugués sería traducido como você, y en algunas regiones yo sé que utilizan el tú también, ¿no? Entonces, se usa el tú y no el vos o el usted, ¿ok? Cuando estamos con el tuteo. Bien, y otra de las cosas que caracteriza este uso es que este es el tratamiento de confianza con otra persona. Este es el tratamiento de confianza que yo le voy a dar a una segunda persona. La voy a tratar de tú cuando es un amigo, cuando es un familiar o cuando es alguien cercano a mí socialmente, ¿sí? Una persona cercana a mí socialmente, ¿ok? Muy bien, esta es la forma más extendida en los países hispanohablantes del Caribe en general, ¿bien? En Colombia, en Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. ¿Por qué? Porque en el resto de los países de Latinoamérica se combina el tudeo con el voceo, pero ya eso lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿ok? Entonces fíjense cómo se conjugan los verbos con el tudeo. ¿Cómo estás tú? ¿Sí? Tiene una S aquí. ¿Cómo estás tú? Para saludar, para cumplimentar. ¿Eh? Tú puedes sentarte acá. Tú puedes. ¿Ok? Y como vemos en la imagen, es un tratamiento de confianza. Bien. Ahora vamos a hablar del usted, ¿verdad? Que es el tratamiento de cortesía. Es decir, es el tratamiento formal para una persona. En el portugués sería traducido como un señor a senhora. Ese trato que se da con distancia social. Lo vamos a aplicar para personas que acabamos de conocer, sobre todo si son personas de mayor edad, ¿sí? Avós, idosos. También es conveniente usarlo con quienes sabemos que socialmente tienen un nivel reconocido superior al nuestro. Por ejemplo, un jefe, un profesor, un doctor, una doctora, ¿ok? Socialmente, nadie es superior a otro. Sin embargo, socialmente tenemos que mantener una distancia con personas que no conocemos bien o con las que tenemos una relación eh, laboral que es involuntaria, ¿verdad? Entonces ahí los tratamos con usted hasta que la persona decida que nos va a dar la confianza o hasta que entremos en confianza con esa persona y ahí sí la podemos tratar con el tú o con el vos, depende de en qué parte del mundo estés. Si estás acá en Argentina, ese tú se va a transformar en vos. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces fíjense con el usted cómo funciona, ¿no? Con personas socialmente distantes. Acá tenemos una doctora y un señor mayor. Entonces, acá seguramente el trato es de usted, ¿sí? Muy bien, fíjense acá tenemos una jovencita hablando con un hombre mayor, ¿no? Y la forma de dirigirse a él sería, ¿cómo está usted? ¿Se fijan? En la conjugación del verbo no tiene S acá, ¿sí? Usted puede sentarse acá. ¿Ven que no tiene S acá? Entonces en el español no necesitamos decir o repetir tantas veces el pronombre como en el portugués. En el portugués para hablar ustedes necesitan permanentemente confirmar el pronombre. Você, ela, para confirmar de quién están hablando en el discurso. En el español no es así porque cada verbo tiene una conjugación apropiada para cada persona gramatical. Bien, entonces yo solo con saber que le está preguntando cómo está,
Ya sé que le está preguntando al usted. No necesitaría colocar el usted acá o decir el usted. ¿Bien? Si yo escucho a una persona diciendo, puede sentarse acá, ¿sí? Entonces ahí ya yo sé que se está dirigiendo con respeto, con cortesía a una persona, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia. Fíjense en los verbos. ¿Cómo estás tú? ¿Sí? En el tudeo. ¿Cómo está usted? ¿Ok? Tú puedes sentarte acá. Usted puede sentarse acá. Bien. Entonces, tú es você. Y usted es un señor a senhora. Hasta aquí, tranquilo, ¿no? Tenemos el trato formal y el trato informal. Muy bien, vamos a ver cuando usamos los pronombres reflexivos. Reflexivos de reflexo. Lo que yo me hago a mí mismo. Lo que cada persona se hace a sí mismo. Igual después vamos a tener una clase solamente referida a los verbos y a los pronombres reflexivos. Pero ahora tenemos acá, por ejemplo, tú te tomas un café grande, ¿sí? Tú te tomas un café grande. Este te es el pronombre reflexivo, ¿ok? Vos te tomás un café grande, ¿sí? Fíjense que cambia el pronombre vos y el verbo tiene una acentuación distinta, sigue siendo el mismo verbo, pero tiene una acentuación distinta y continúa con el pronombre te, ¿sí? El reflexivo. ¿Por qué? Porque yo misma me tomo el café grande. Tomar, en este caso, tiene sentido de beber, ¿sí? Beber, tomar son sinónimos. Muy bien. Usted se toma un café grande, ¿sí? Acá utilizamos el se. ¿Por qué? Bueno, porque el te es el pronombre que va con la segunda persona y el se es el pronombre que va con la segunda persona formal. En este caso el usted, que él siempre es conjugado como que si fuese de la tercera persona gramatical. Él, ella, usted. Vamos a verlo acá con un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, que mi es para yo, ¿sí? Para la primera persona. Te es para tú, para vos. Se es para él, ella, usted, o también para el plural. Ellos, ellas, ustedes. Nos es para nosotros y os es para vosotros y solo se usa en España, ¿sí? No le vamos a prestar mucha atención a este os acá porque no nos interesa tanto la forma de hablar de España, nos interesa más la forma de hablar de Latinoamérica y sobre todo de Argentina. Bien, entonces acá tenemos un verbo reflexivo. Los verbos pueden ser normales, pero también pueden ser reflexivos. Normales en el sentido de como los conocemos en infinitivo, que es cuando termina en ar, er, ir. Por ejemplo, el verbo ver, que termina en er, ¿sí? Es un verbo formalmente de la segunda conjugación, ver, pero él puede ser reflexivo cuando se le agrega este se al final, verse. Entonces, este se, cuando yo veo los verbos que terminan en ese, ella, yo sé que son reflexivos y que son pronominales. Entonces allí, este se, cada vez que lo voy a conjugar, se va a transformar en alguno de estos pronombres reflexivos según la persona. Por ejemplo, yo me veo, ¿sí? Yo me veo en el espejo, por ejemplo. Tú te ves, vos te mirás. Acá puede ser te ves, ¿sí? Pero en Argentina es más común utilizar mirar que ver. Son verbos sinónimos, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora fíjense, él, ella o usted se ve en el espejo. Nosotros y nosotras nos vemos, vosotros y vosotras os veis, ellos, ellas y ustedes se ven. Es por esto, ¿verdad? Que acá, vamos a ver aquí, es tú te tomas un café grande, vos tomás un café grande y usted se toma un café grande, ¿sí? Es por eso que cada pronombre va a cambiar para cada persona gramatical, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos acá que la conjugación de los verbos reflexivos se da cuando se convierte esa forma de ser en un pronombre reflexivo que concuerda, siempre concuerda en número y en género con la persona gramatical. O sea, el femenino, masculino, singular o plural, según
la persona gramatical a la que corresponde la conjugación. Entonces, yo, me, tú o vos, te, él, ella, usted, se, nosotros, nos, y ellos, ellas y ustedes, se. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos otro verbo. Tenemos el verbo levantar, ¿sí? Pero en su forma reflexiva es levantarse. Entonces, este se, cuando lo conjugo en cada persona gramatical, se va a convertir en un pronombre, ¿sí? Yo me levanto, tú te levantas, él, ella o usted se levanta, nosotros nos levantamos y ellos, ellas y ustedes se levantan, ¿sí? Muy bien, ahora, otro de los pronombres con los que cambia es con el pronombre objeto indirecto, que es el que se usa con los verbos pronominales, como el verbo gustar y otros verbos similares. Luego vamos a tener una clase dedicada solo a los verbos pronominales, en especial al verbo gustar. Pero fíjense acá, por ejemplo, tenemos a ti o a vos te gusta el café, ¿sí? A ti o a vos te gusta el café. A usted le gusta el café. ¿Por qué? Porque con los pronombres de objeto directo también tenemos uno para cada persona gramatical. Fíjense acá, yo me, es parecido con el reflexivo, tú o vos te, pero acá cambia, ¿no? Él, ella, usted le o se, dependiendo del caso. Luego les voy a explicar cuál es la diferencia entre el le y el se. Nosotros no, vosotros o, ellos, ellas y ustedes les o se, ¿ok? Ese se, ese le, se va a transformar en se eh, por una regla de cacofonía, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos en la primera clase de los artículos que se cambiaba la agua por el agua, ¿sí? Con este pronombre va a suceder lo mismo, ¿ok? Vamos a ver si tenemos acá otro ejemplo. Fíjense cómo se conjugan los verbos. Disculpa, tú. Me dices la hora, por favor. Acá no necesitamos el tú, por eso está entre paréntesis, ¿sí? Solo lo colocamos para poder explicárselos a ustedes. Pero en general hablaríamos así. Disculpa, me dices la hora, por favor, para pedirle la hora a otra persona. Pedimos disculpas por un tratamiento de cortesía y que sería como disculpa por te incomodar, ¿sí? Muy bien. En Argentina escucharíamos más bien disculpa. Vos me decís la hora, por favor. Y con el usted cambia el verbo, ¿sí? Usted disculpe. Me dice la hora, por favor. ¿Sí? Entonces, estos son verbos imperativos. Ya vamos a ver los verbos imperativos después de este tema del voceo para que vean cómo va cambiando también el imperativo según cada persona gramatical. Bien, entonces, en resumen, el tú y el vos es informal, es tratamiento de confianza, ¿sí? Y el usted es formal, tratamiento de cortesía, ¿ok? Muy bien, y la conjugación de los verbos es la que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Entre el tratamiento formal y el tratamiento informal con las personas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer los primeros ejercicios, ¿sí? Muy bien, entonces debajo de todo el contenido del voceo tenemos esta parte que dice ejercicios de voceo, tú, teo y ustedeo pronominal y voceo verbal. Y vamos a hacer el primer ejercicio que es que hemos recibido un correo electrónico, ¿verdad? Y lo vamos a transformar al tratamiento formal, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá están, digamos, subrayadas, resaltadas las palabras que vamos a cambiar de lo, digamos, informal a la parte formal, ¿sí? Muy bien, entonces, este T, por ejemplo, se cambiaría por le. Le escribo, ¿sí? Y en la siguiente página tienen el cuadrito para colocar las palabras correctas, ¿bien?
Luego vamos a hacer este ejercicio en el que tenemos que utilizar el pronombre tú o usted dependiendo de cada palabra, de cada frase. Acá yo les recuerdo que la conjugación de los verbos es la que me va a indicar a qué persona gramatical se refiere. Recuerden que si tiene S es para tú, ¿sí? Y si no tiene S, ¿verdad? Es para usted. Ese puede ser mágica, ¿sí? Se puede ser un tips para saber cómo se conjuga, ¿no? Luego acá tenemos unas frases que están de modo informal, ¿sí? Las vamos a escribir de nuevo del modo formal, ¿sí? Por ejemplo, disculpa, ¿tienes hora? Acá ya vemos que el disculpa es para el tú y el tienes, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esto para el formal, para el usted, ¿ok? Para el usted o ustedes, ¿bien? Esos serían los ejercicios que vamos a ir haciendo hasta ahora, ¿ok? Hasta acá, hasta la número 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuadro, para hacer este cuadro, necesitamos la explicación que viene a continuación, ¿bien? Entonces, aquí vamos a hacer los ejercicios hasta el número 10, hasta la oración número 10. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar con esta parte del voceo en la variedad rioplatense. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar del voceo que se utiliza solo en la región rioplatense, que está conformada por los países que están alrededor del Río de la Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Por qué? Porque el voceo es un fenómeno lingüístico que existe en muchos países donde se habla español. Sin embargo, nos interesa el voceo de esta región porque es particular y además de que es particular, es parte de la norma culta, de la norma que se habla, de la lengua que se habla y que es aceptada como formal. Es lo diferente de este voceo a los de los otros países, porque en los otros países es en algunas regiones donde hay voceo, no es en todo el país. En cambio, en estos tres países, Argentina, Paraguay y Uruguay, el voceo es en todo el país, se usa en todo el país. Bien, muy bien. Entonces, en estos tres países, ¿verdad? Se combina el voceo pronominal con el voceo verbal, ¿sí? O sea, cambia el uso del tú por el vos y los verbos también van a sufrir un cambio vocálico, ¿ok? Ahí. Por ejemplo, en Argentina podríamos escuchar vos mirás, ¿sí? En los otros países, fuera de Argentina, Uruguay, Paraguay, en el resto de los países donde se habla con tú, escucharíamos tú mirás, tú miras, perdón. Vos podés, Argentina, tú puedes en los otros países. Vos andás, tú andas, ¿sí? En los otros países. Bien. Esto es una información extra, ¿no? En Montevideo, en Uruguay, hay como una especie de mezcla entre los dos usos, entre el uso del tú y el uso del voceo. Puede ser con los pronombres o puede ser con los verbos, ¿ok? Aunque en las últimas décadas se está difundiendo cada vez más el voceo pronominal junto con el verbal. Sin embargo, en Uruguay podríamos escuchar tú mirás, ¿sí? O, o algunas veces tú y otras veces vos. ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense acá, como para saber en el mapa, cuáles son los países que gozan del voceo generalizado, parte de la lengua culta. Tenemos Paraguay, Argentina y Uruguay. ¿Sí? Muy bien. En esta parte, por ejemplo, en Bolivia, fíjense que la mitad habla del voceo y la otra mitad mantiene una convivencia del voceo con el tudeo, ¿sí? Y hay otros países, estos que están en gris acá, ¿sí? Donde no existe prácticamente el voceo. Acá tenemos en América Latina, pero acá tenemos España, ¿sí? Y Guinea Ecuatorial, que es uno de los países de África en los que se habla español, ¿ok? Muy bien. Ahora, en la variedad rioplatense, ¿verdad? El voceo, ya les dije, afecta a los pronombres y a los verbos. El pronominal es el uso de vos, ¿verdad? En contraposición al tú y al ti. Ya vamos a ver qué es eso de tú y ti, ¿sí? Y
además, no se utiliza el pronombre vosotros. Este vosotros solamente se utiliza en España. En Latinoamérica toda, incluida Argentina, Paraguay y Uruguay, que tienen voceo, se utiliza el ustedes. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en resumen, tú es você, vos é você, e usted é o senhor, a senhora, ¿sí? Do portugués. Bien, entonces un tips para recordar, ¿verdad? El vos es el você solo en Argentina, Uruguay, Paraguay. El tú es você o tú en España, Latinoamérica y los países de África que hablan español. Vosotros, vocés, solo en España y África. Y ustedes, vocés, en toda Latinoamérica. Bien. Un viajero español, al salir del aeropuerto en cualquier país de Latinoamérica, toma un taxi y le pide al taxista que le lleve a su hotel. Buenos días, señor. ¿Me puede llevar al Hotel Meliá, por favor? Pero cuando el mismo viajero va a Argentina, puede usar la misma forma de hablar, pero el taxista se podría extrañar, ya que esperaba escuchar algo como ¿me podés llevar al Hotel Macho, por favor? Bien, entonces acá fíjense cómo va cambiando el verbo puedes, podés, y la pronunciación llevar y llevar, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense acá, esto lo tienen en su cuadernillo que yo les envié, ¿verdad? Tienen acá, vamos a hablar primero de cómo se usan los pronombres personales sujetos. Fíjense que para el resto de las personas se mantiene igual, tanto en la voz ibérica, que sería el español de España, como en la voz rioplatense, que sería el español de Argentina, Uruguay y Paraguay. En todas las demás se mantiene igual, pero cambia la segunda persona del singular, que es informal, y la segunda persona del plural también, informal o formal, dependiendo de cómo se use, ¿no? Muy bien, entonces vemos que en España se usa el tú, mientras que en Argentina se usa el vos. Cuando tenemos un término de complemento, ¿sí? Cuando estamos complementando alguna cosa con una preposición, por ejemplo, yo digo, te estoy dando clase a ti, en España, a ti. Y en Argentina diríamos, te estoy dando clase a vos, ¿sí? Muy bien. En términos de preposición, también cuando tengo que utilizar una preposición para indicar la acción. Entonces, este regalo es para ti en España, ¿sí? Y este regalo es para vos en Argentina, ¿ok? Entonces, fíjense que en España se usa el vosotros y en Argentina el ustedes, ¿ok? A vosotros en España, a ustedes en Argentina, Uruguay, Paraguay. Para vosotros, ¿verdad? Y en España y para ustedes, ¿ok? Bien, solamente quería que recordáramos esto. Igual después ustedes pueden leer con calma esa tabelilla y estudiarla tranquilamente. Muy bien, vamos a ver cuando el vos se emplea como sujeto y la diferencia con la voz ibérica, ¿sí? Vos tenés un hermano que se llama Juan. Tú tienes un hermano que se llama Juan, ¿sí? Fíjense que estamos cambiando sujeto y verbo. Como vocativo, que utilizamos para llamar a otra persona. ¿Por qué vos le dijiste eso a Rosa? ¿Sí? ¿Por qué tú le dijiste eso a Rosa? ¿Sí? Entonces acá tenemos la diferencia, ¿no? El vos y el tú. En el término de preposición, ya este ejemplo se los comenté. Este regalo es para vos, ¿ok? En el voceo. En el tudeo, este regalo es para ti, ¿sí? Muy bien. Es mucho más inteligente que vos, ¿sí? En términos de comparación, es mucho más inteligente que tú. Bien. Ahora, el pronombre átono, ¿verdad? Que son los pronombres que les mostré hace poco para el objeto indirecto. Y el posesivo, ¿verdad? Que luego vamos a tener una clase de posesivos exclusivamente, se emplean igual que en las formas del tuteo.
¿sí? Fíjense, vos te levantaste tarde esta mañana, yo no. Tú te has levantado tarde esta mañana, yo no, ¿ok? Entonces acá fíjense que el te se mantiene igual, ese pronombre átono te. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo el ejemplo de te tomás un café grande? ¿Sí? Muy bien, a vos te gusta. Bien, es ese pronombre átono, ¿sí? ¿Ok? Entonces fíjense otra cosa acá, dice te levantaste, pasado simple, ¿ok? Te has levantado, pasado perfecto compuesto. En Argentina generalmente, aunque podemos escuchar las dos formas, usan más el simple. Y en España y en los países que hablan tú con tu dedo se usa más el compuesto. O sea, te has levantado tarde esta mañana, ¿sí? Pero en el discurso, hablando para comunicarse, tienen el mismo significado. Luego vamos a ver la diferencia de esos verbos, de esos tiempos verbales, ¿sí? Muy bien. Te lo dije a vos y a nadie más. No tenés que contárselo a nadie, ¿sí? Y la variedad ibérica sería, te lo he dicho a ti y a nadie más. No tienes que contárselo a nadie. Bien. Mostrame tus libros. Acá tenemos que el posesivo se mantiene igual, posesivo tus, ¿no? El verbo cambia. Mostrame tus libros, pero el posesivo tus se mantiene igual. Muéstrame tus libros, ¿ok? Entonces vemos que el pronombre átono te, ¿sí? El término de complemento ti se mantiene, se cambia por vos y el posesivo se mantiene igual, tus libros, ¿sí? Aunque cambie el verbo y aunque cambie el uso del vos y el uso del tú. ¿Bien? Muy bien, escúchame vos, ese auto es tuyo, escúchame tú, ese coche es tuyo, ¿sí? También a veces cambia el uso de las palabras. En Argentina podemos escuchar auto y coche. Son las mismas cosas. La misma, es un sinónimo, ¿ok? En España escuchamos más coche, solo coche, ¿sí? Y eso va a cambiar dependiendo de los países, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el Caribe, Panamá, Colombia y las islas del Caribe y en Venezuela se usa la palabra carro para lo que es auto y coche. Entonces, hay palabras que también van a cambiar dependiendo del uso de los países. Muy bien, entonces el voceo verbal consiste en el uso de las disinencias verbales propias de la segunda persona en singular, aunque las formas tuteantes se mantienen para el resto de los tiempos verbales. Esto solamente va a suceder en el presente y en el imperativo, ¿ok? En el presente indicativo y en el imperativo. Bien, entonces en el indicativo, que sería el tiempo verbal de las cosas que suceden ya, 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 y que de la que tenemos certeza también, ¿ok? Eh, vos cantás, vos comés, vos vivís, ¿sí? Bien. Y el imperativo es ese modo en el que pedimos para las otras personas hacer algo para nosotros, o le damos una orden, un mandato, o un consejo, una sugerencia, ¿sí? Muy bien. Canta, como estuviéramos pidiendo para la otra persona que cante. Canta, come, ¿sí? Viví. Bien. Muy bien. Entonces vamos a ver acá en este cuadrito cómo cambian en el presente indicativo algunos verbos. Estos no son todos los verbos. Digamos que son los verbos más usados, pero no son todos los verbos. Son algunos verbos y lo que quiero es ver cómo, que ustedes sepan cómo van cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú tomas, vos tomás. Tú comes, vos comés. Tú escribes, vos escribís. Fíjense cómo cambia muchísimo este. Tú haces, vos haces, tú pones, vos pones, tú tienes, vos tenés, tú dices, vos decís. Tú empiezas, vos empezás, tú duermes, vos dormís. Tú con el verbo haber, has es auxiliar de tiempos compuestos, ¿no? El verbo haber solamente se conjuga cuando va a ser auxiliar de otro verbo en tiempo verbal compuesto. Si no, no es conjugado.
¿ok? Entonces, tú has y vos has, aquí no queda igual, ¿sí? Muy bien. Tú ves y vos sería ves también, pero recuerden que les dije que acá se usa más el verbo mirar, ¿sí? Tú eres y vos sos. Fíjense cómo cambia. Este es uno de los verbos más irregulares que hay. El verbo ser. Él cambia muchísimo, no solamente en el voceo, él cambia muchísimo en todas las conjugaciones de las personas, en todos los tiempos verbales, ¿ok? Entonces, tú eres y vos sos, para hablar, de você é. Você é, ahí es tú eres y vos sos. ¿Bien? Tú estás y vos estás. Tú vas y vos acá. Acontece lo mismo con el verbo ir que con el verbo ver. Usa más el andar que el ir, ¿no? Entonces dice vos andás, ¿sí? Bien, muy bien. Acá tenemos que los imperativos voceantes no tienen las mismas irregularidades que tienen en el tudeo, ¿ok? Y llevan tilde. Por ejemplo, en el tudeo decimos di tu nombre, por favor, ¿sí? En el voceo dicen decí tu nombre, por favor, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, para pedirle a alguien que salga de algún lugar, del verbo salir, ¿sí? Sal, tú sal, vos salís, si tú ven, vos venís, tú ten, ¿ok? Vos tenés, tú haz, vos hacé, tú pon, vos ponés, tú mide, vos medí, tú juega, vos jugás, tú quieres, vos querés, tú oyes, vos oís, etcétera. ¿Ok? Igual vamos a ver, eso es lo que es el imperativo. ¿Sí? Aquí. Muy bien, bueno, esto ya se los había comentado, generalmente en el imperativo se usa más la forma anda y andate, que sustituyen a las de ir, ¿sí? A la de ve, en este caso sería ve de ir. No, ahí sería andar, es lo que se utiliza en Argentina, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la misma tabla de los verbos, pero con los imperativos, ¿sí? Tú tomas, vos tomás, tú escribes, vos escribí, tú sé, vos sé, ¿sí? Y acá tenemos una particularidad que debería ser sé en el voceo, pero en el voceo generalmente utilizan la fórmula tenés que más el infinitivo del verbo que queremos o de la acción que queremos que sea imperativa. Entonces no se dice sé vos mismo, ¿sí? Que sería como lo más común. No, se dice tenés que ser vos mismo, ¿ok? Eso es una particularidad propia del español rioplatense, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar acá. Tú sal, vos salís, tú ve, vos andá, tú quiere, vos querés, tú di, vos decí, tú haz, vos hacé, tú pon, vos ponés, tú ten, vos tené, ¿sí? Tú ve, vos mirás, tú empieza, vos empezá, tú duerme, vos dormís, tú come, vos comés, tú ve, vos venís, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahora los ejercicios. ¿Qué vamos a hacer acá en los ejercicios? Vamos a completar en este cuadro los verbos que faltan, ¿sí? Se pueden ayudar con esas tablas de verbos que les dejé. Son exactamente los mismos verbos. Entonces acá tenemos el presente indicativo para tú y para vos, ¿cómo sería? Si tú tomas, vos tomás. Entonces escribimos acá tomá, ¿sí? Y para el imperativo, por ejemplo, eh, ya tenemos el indicativo acá, tú comes, vos comés, ¿verdad? Entonces acá sería en el imperativo vos comé, tú come. Entonces acá escriben come, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de los ejercicios. Luego vamos a tener algunas oraciones en las que vamos a utilizar, tener que hacer la forma correcta del verbo que está entre paréntesis para el pronombre vos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a tener
luego de que hagan esas oraciones, vamos a utilizar el pronombre tú o vos en cada oración según corresponda con el verbo, ¿sí? ¿Qué tal el carro que tú haber comprado? Entonces colocamos acá has, ¿sí? Porque es el verbo correcto. ¿Qué tal el carro que has comprado? Recuerden que en el español no necesitamos repetir el pronombre tanto. Tú, vos, no. Con la conjugación del verbo es suficiente, ¿sí? Muy bien. Acá vamos a hacer un ejercicio similar al anterior. El verbo que está entre paréntesis lo vamos a colocar en los espacios en blanco como sería para el pronombre vos, ¿ok? En el voceo. Y acá puede ser indicativo o imperativo. Vamos a ver cuál es la diferencia de uno y de otro. ¿Bien? Muy bien. Finalmente, después que terminemos eso, vamos a tener una serie de oraciones acá, ¿verdad? Y vamos, esa misma oración la vamos a transformar al modo formal, ¿recuerdan? Entonces acá tenemos oraciones que están conjugadas para tú o conjugadas para vos. Y las vamos a llevar al usted. ¿Cómo serían conjugadas para el usted? Por ejemplo, esta. ¿Dónde vive? ¿Dónde vives normalmente? ¿Dónde vives normalmente? Entonces acá recuerden que los verbos con el tú y con el vos tienen S, ¿verdad? Y con el usted no necesitan la S. Entonces esta frase simplemente va a quedar donde vive normalmente, ¿sí? No necesitamos utilizar el vos y el tú en todas las oraciones. Hay algunas en las que sí, pero hay otras en las que no, ¿ok? En la mayoría no lo necesitamos porque los verbos son los que me van a dar la conjugación. Bien. Muy bien, y para finalizar esta parte vamos a hablar de el imperativo solo, el modo imperativo en el español, ¿ok? Entonces, el imperativo en el español se usa para dar órdenes, consejos o hacer peticiones a una o más personas de forma directa, ¿sí? Es para eso para lo que me sirve el modo imperativo de los verbos, ¿ok? Entonces, fíjense en estos ejemplos. El pasajero dice, paremos un taxi. ¡Taxi! El conductor dice, buenos días, suban. El pasajero dice, llévanos a la estación, por favor. ¿Sí? Entonces, esto es una conversación que podría ser muy habitual para tomar un taxi. ¿Bien? Muy bien, entonces el imperativo nos va a servir para hacer sugerencias o propuestas. Paremos un taxi. Ese paremos, ¿verdad? Es la proposición de tomar el taxi. ¿Sí? Todavía no ha sucedido, lo estamos pidiendo para hacerlo. ¿Bien? Muy bien, también nos sirve para dar órdenes. Cuando el taxista les pide que suban, si suban, ese suban es imperativo también. Llévanos a la estación. Ese llévanos también es imperativo, ¿ok? Muy bien. También nos sirve para dar consejos, ¿sí? Si tienes prisa, pide un taxi. Ese sería en el tudeo, ¿no? Si tenés prisa, pedí un taxi. Sería en el voceo. ¿Ok? Ok, entonces estamos viendo la diferencia del voceo en el uso de los verbos, ¿sí? Fíjense que ninguna de estas frases necesita usar el pronombre, ni el tú ni el vos. Sin embargo, yo sé la diferencia por la conjugación de los verbos. Sé cuándo es para tú y cuándo es para vos. Si tienes prisa, pide un taxi para el tú. Y si tenés prisa, pedí un taxi es para el vos. ¿Ok? Muy bien. El imperativo también nos sirve para hacer peticiones, ¿sí? Con el verbo decir, por ejemplo, dime la dirección. Dime la dirección. Ese sería en el tudeo. En el voceo sería decime la dirección. Decime la dirección, ¿sí? Y con el verbo dar también podemos pedir alguna cosa. Dame la dirección. Bien. Y ahí se mantiene igual, tanto para el voceo como para el tudeo, porque hay verbos que no cambian. Sí, hay verbos que no cambian nada.
Muy bien. Un verbo en imperativo siempre puede acompañarse con palabras de cortesía, ¿sí? Como por ejemplo, por favor, ¿ok? Eh, no obstante, no hay que olvidar que en el español el tono en el que se dice algo comunica casi tanto como el contenido del enunciado, ¿ok? Entonces, podría ser tomado mal un imperativo dicho sin palabras de cortesía, ¿sí? Digo, llévanos a la estación. Es un poco grosero. Pero si yo digo, llévanos a la estación, por favor, ¿sí? Lo estoy pidiendo con cortesía. Estoy pidiendo exactamente la misma cosa, pero con cortesía. Entonces siempre es bueno utilizar frases de cortesía, ¿verdad? Que acompañen al imperativo, sobre todo cuando hago peticiones a la segunda persona, ¿sí? Muy bien, entonces el imperativo en el español no existe para todas las personas gramaticales, solamente para nosotros y nosotras, ¿sí? Que es la primera persona del plural. Para la segunda persona de el singular y el plural, para el tú, para el vos, para el vosotros y vosotras, aunque este no nos preocupa mucho porque no lo usamos en América, y para la forma de cortesía en singular y en plural, usted y ustedes, ¿sí? Bien, muy bien, entonces, todas las formas del imperativo se conjugan sin el pronombre personal, sin el tú, sin el vos, sin el usted, y en presente. Ese presente puede ser indicativo o subjuntivo. Vamos a ver la diferencia acá. Paremos un taxi, ¿ok? Ese paremos está conjugado para nosotros y además es un subjuntivo. Ya vamos a ver la diferencia, ¿ok? Dime la dirección, ¿ok? Ese dime está conjugado para el tú y además está en el modo, en el tiempo indicativo, ¿sí? En el tiempo del presente indicativo. Entonces siempre, siempre, siempre va a ser sin el pronombre personal y en el presente. Puede ser indicativo o subjuntivo. ¿Cuál es la diferencia del modo indicativo y el subjuntivo? Bueno, el indicativo me va a hablar de situaciones reales, de situaciones que ya existen, se pueden dar por hechas. Mientras que el subjuntivo me habla de situaciones irreales o inciertas. Por ejemplo, cuando yo tengo la certeza de alguna cosa, ya tengo la comida hecha, ¿sí? Ya tengo la comida hecha, está pronta, comida, todo. Ok. Quizás en una hora tenga la comida hecha. Esa es la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. Yo tengo, yo tenga, ¿sí? Muy bien. Fíjese que en ninguna de estas oraciones dice yo, pero acá se sabe por la conjugación del verbo que es para la primera persona. Muy bien. Esta camisa cuesta $100, ¿sí? Muy bien, cuesta. Ahora, para hablar en caso de una hipótesis, calculo que cueste como $100, ¿sí? Cueste, calculo que cueste, creo que cueste, pienso que cueste, ¿sí? Y cuando tengo la certeza lo digo, cuesta $100, ¿ok? Aprobé el examen, ya, es un hecho, lo aprobé, ¿sí? Pero cuando expresamos deseo también usamos el subjuntivo, ¿sí? Ojalá apruebe el examen, ojalá que apruebe el examen, ¿bien? Muy bien, entonces espero que se entienda la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. El indicativo para cosas reales ya hechas y el subjuntivo para cosas irreales o inciertas, ¿ok? Muy bien, un tips puede ser que para identificar el subjuntivo, ¿verdad? Podemos utilizar la frase, es necesario que yo ande, lea, explique, diga, y ahí en la conjugación de ese verbo me la va a dar el subjuntivo. O también podría usar otra frase como, esto es para que yo ande, lea, explique, diga, ¿sí? Es un tips, ¿bien? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el imperativo, ¿no? ¿Cómo se conjuga el imperativo? Entonces, el imperativo en afirmativo, porque el imperativo puede ser negativo y afirmativo.
Siempre se va a conjugar en la segunda persona con el presente indicativo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Para hablar, ¿sí? Tú habla y vos habla, ¿sí? Tú aprende y vos aprende. Tú escribe y vos escribí, ¿sí? Recuerden que los pronombres están entre paréntesis porque no los necesitamos para decir el imperativo. Con la conjugación del verbo es suficiente. ¿Bien? En la segunda persona del singular, vos, para el imperativo en Argentina, ¿verdad? En el verbo ir, imperativamente se usa, es el verbo andar, ¿sí? Dicen andar. No tiene imperativo en el español argentino ese verbo ir. Entonces, no dicen ve a comprar papas en Argentina, ¿no? Cuando piden para vos ir a comprar patatas, en Argentina te dicen anda a comprar papas, ¿sí? Anda a comprar papas. ¿Bien? Muy bien. En la segunda persona, también para el imperativo en Argentina, el verbo ver en el imperativo va a cambiar por mirar, ¿sí? Por mirar y el imperativo sería mirar, ¿ok? No tiene imperativo en el español argentino, o no se usa, ¿sí? Entonces se dice mira la película y no ve la película como si se dice para el tudeo y para las otras expresiones del español, ¿ok? Muy bien, y otra de las formas que ya lo mencionamos antes, pero acá lo hacemos reiterativo, es que el imperativo en algunos verbos irregulares no son como serían en el español de España y el resto de Latinoamérica. En su lugar se opta por cambiar la escritura, ¿verdad?, de la oración para agregar la fórmula tenés que más un verbo infinitivo. Verbo infinitivo los que terminan en ar, er, ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando el verbo ser, en Argentina no se dice sé vos mismo, sino se dice tenés que ser vos mismo. ¿Ok? Recuerda que cuando aprendemos una lengua, aprendemos su cultura y sus formas de expresarse. No es solamente aprender la traducción literal de las palabras. También tenemos que aprender cómo se dicen las cosas en cada país según sus costumbres y según su cultura. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora nos estamos dando cuenta que el español va a cambiar dependiendo del lugar en el que se hable. Bien, muy bien. Entonces acá tenemos que, por último, en el imperativo argentino, en el caso de estar, usan la forma imperativa estate, ¿sí? Con el pronombre átono junto, ¿sí? Y se pronuncia como state. Es lo que escuchamos cuando lo pronuncian, ¿sí? Estate atento por si llega mi viejo, ¿sí? Es como fique ligado si llegar meu pai. Tiene como ese sentido, ¿ok? Muy bien. Bueno, finalmente vamos a hablar del imperativo en su forma negativa, ¿sí? Acá, para la segunda persona también, vamos a utilizar es el subjuntivo, ¿sí? El imperativo negativo, por ser negativo, se mantiene igual, generalmente no cambia mucho entre el tú y el vos. Por ahí puede cambiar la pronunciación por acento, ¿no? Por sotaque, pero no formalmente la forma de escribirlo o de decirlo en la lengua como tal, la lengua española. Entonces ahí sería, no hables, no aprendas, no escribas, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora, con los verbos irregulares, ¿verdad? Eh, siempre esa forma del tú, ¿verdad? También va a cambiar porque es irregular, ¿no? Entonces sería todo lo que está acá en rojo es tú, ¿no? Tú di. Y en el vos ya sabemos que es decir. ¿Por qué? Porque en el voceo no hay esas irregularidades. Pero en el tudeo sí, lo explicábamos antes de terminar aquella parte del voceo, ¿no? Antes del imperativo. Muy bien, entonces tu di, tu haz, tu pon, tu sal, tu sé, tu ten, tu ven, ¿sí? Entre paréntesis tenemos los del voceo.
¿sí? Y acá les coloco vos tenés que ser por lo que ya les expliqué de la fórmula que se utiliza en el imperativo para esos verbos irregulares. ¿Está bien? Muy bien. Después vamos a tener una clase solo dedicada a verbos regulares e irregulares. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la forma de cortesía, del usted, ahora, ¿verdad? Ese usted, él se conjuga siempre como la tercera persona, ¿verdad? Del presente y en este caso vamos a usar el subjuntivo, ¿ok? Entonces fíjense cómo sería. Hable, ¿verdad? Para el positivo, no hable para el negativo. Aprenda para el positivo, no aprenda para el negativo. Escriba para el positivo, no escriba para el negativo. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el ustedes, ¿verdad? También va a ser conjugado en subjuntivo, ¿ok? Solamente que como es ustedes es plural, el verbo también va a ser plural, ¿sí? Hablen para el positivo, no hablen para el negativo. Aprendan, ¿sí? No aprendan. Bien. Escriban, no escriban, ¿sí? Esa es la forma de utilizar el plural, ¿verdad? De la segunda persona, el ustedes, en el presente del subjuntivo. Muy bien. Ahora, para el nosotros, nosotras, que es otra de las personas en las que se aplica el imperativo en español, ¿sí? Acá también vamos a usar el subjuntivo, ¿sí? Muy bien. Aquí ya saben que tenemos en esta lista los positivos y en esta lista los negativos. Hablemos, no hablemos. Aprendamos, no aprendamos. Escribamos, no escribamos. ¿Bien? Ok, muy bien. Con el imperativo también vamos a utilizar los reflexivos. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pronombre reflexivo va a cambiar dependiendo si el imperativo es afirmativo o es negativo. Si es afirmativo, siempre va a ir junto al verbo, ¿ok? Formando un verbo compuesto. Pero si es negativo, va a ir separado. Vamos a ver la diferencia. Vamos a comenzar explicando el afirmativo, ¿sí? Muy bien, entonces, acá, con los reflexivos. Hay que tener en cuenta primero las siguientes particulares de conjugación. Para la primera persona del plural, para el nosotros, se omite la S que tendría normalmente esa conjugación. Por ejemplo, el verbo abrochar, ¿sí? Abrochar que es prender, ¿sí? Como prender un cinto, ok. Muy bien, entonces abrochar, ¿sí? Ahí sería abrochemos, ¿no? La conjugación. Pero con el reflexivo tendríamos que agregar el nos. Recuerden lo que hablamos de los reflexivos, que son esos verbos que terminan en SE y que ese partícula SE se va a transformar en un pronombre a la hora de conjugarlo. Me, te, se, nos, os. Muy bien. Entonces acá va a suceder lo mismo con el imperativo, ¿sí? Cuando tenemos un reflexivo imperativo, vamos a utilizar esos mismos pronombres, pero va a quedar al final del verbo, ¿sí? Entonces acá quedaría abrochemos, nos, ¿ok? Lo más lógico sería que quede así. Pero esta S la quitamos para que suene bien, ¿sí? Es una modificación ortográfica por sonido, para que suene mejor. Abrochémonos el cinturón, ¿sí? Muy bien, pero en el imperativo negativo, el reflexivo se coloca entre la partícula de negación, entre el no o el tampoco, y el verbo, ¿sí? No te abroches el cinturón, ¿sí? No te abroches el cinturón, ¿bien? Muy bien. Vamos a ver acá la comparación. Con el mismo verbo abrochar, en la forma afirmativa, con los verbos reflexivos, y en la forma negativa, ¿ok? Tenemos tú o vos con el verbo abrochar y con el pronombre reflexivo, ¿ok? Muy bien. Para cada persona vamos a tener la persona gramatical y el pronombre reflexivo, ¿sí? Entonces, abróchate, ¿sí? No te abroches, ¿ok? Fíjense que va la partícula de negación
el reflexivo y después el verbo. Abróchese, ¿sí? Para el usted. No se abroche. Bien. Abrochémonos con el nosotros, ¿verdad? No nos abrochemos. Bien. Abrochaos y no os abrochéis sería para el vosotros, pero como ese no nos interesa porque no vamos a estudiar el español de España ahora, vamos a dejarlo pasar. Abróchense, ¿sí? Ustedes, abróchense. Y acá no se abrochen. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar acá. Vamos a verlo en general, todo lo que les he explicado con comer pasta, ¿sí? Amasa y pasta. Bien, entonces, sin el pronombre, ¿no? Entre paréntesis tenemos el pronombre, pero ya saben que no lo necesitamos para el imperativo, ¿sí? Cómete la pasta en el afirmativo, ¿sí? Cómete la pasta. Fíjense que va al final y pegado junto al verbo formando un verbo compuesto. Bien. No te comas la pasta, ¿sí? No te comas la pasta. Bien, separado, partícula de negación, reflexivo y separado el verbo imperativo. Bien. Muy bien. Usted cómase la pasta, ¿sí? Junto al verbo y al final del verbo, formando un verbo compuesto en el afirmativo y en el negativo, no se coma la pasta. En este caso sería separado, ¿no? Y se coloca entre la partícula de negación y el verbo. Con nosotros. Acá sería igual, comámonos la pasta. Se le quita la S, ¿no? Y se le agrega el pronombre reflexivo junto al verbo formando un verbo compuesto. Comámonos la pasta. ¿Ok? Y para negar diríamos no nos comamos la pasta. ¿Sí? Bien. Muy bien. Acá, ustedes cómanse la pasta o no se coman la pasta, ¿sí? De nuevo, en el afirmativo va junto al verbo, al finalizar el verbo, formando un verbo compuesto, y en el negativo va separado entre la partícula de negación y el verbo. Bien, recuerden, aquí una vez más, los pronombres están entre paréntesis porque para hablar no los necesitamos. Nosotros para dirigirnos a la segunda persona directamente le decimos cómete la pasta o no te comas la pasta, sin decirle tú o vos, ¿ok? Muy bien. Si además del verbo es reflexivo, ¿verdad? Es imperativo positivo, ¿sí? Entonces, si le vamos a agregar a esto un complemento directo, como el lo, por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablamos del lo, cuando dejaba de ser artículo y pasaba a ser complemento directo? En aquella clase del lo como artículo neutro, ¿sí? Cuando él deja de ser artículo y pasa a ser un complemento, es la misma partícula, pero esta vez altera los verbos. Eso es lo que es un complemento, ¿sí? Él puede ser directo o indirecto. Entonces, en este caso, cuando lo vamos a utilizar con estos mismos verbos que ya son imperativos y son reflexivos, ese complemento directo iría al final, ¿sí? Por ejemplo, para abrocharse el cinturón, con el complemento directo, le diríamos a tú o a vos, a la segunda persona, abróchatelo, abróchatelo. Este lo está haciendo referencia a ese cinturón, ¿sí? Es masculino, es singular y por eso utilizamos el lo, ¿ok? Muy bien. Luego vamos a tener una clase completa de objeto directo, objeto indirecto. No se preocupen por eso. ¿Ok? Si ahora de primera mano no lo entienden a la primera, no hay ningún problema. Después vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a eso. ¿Ok? Entonces acá, si el imperativo es negativo, ¿verdad? Entonces primero vamos a colocar el reflexivo, luego el complemento directo y después el verbo. ¿Por qué? Porque va separado. Entonces tenemos la partícula de negación. No te lo abroches. El reflexivo y luego el complemento directo. Y luego el verbo. ¿Ok? No te lo abroches. Bien.
Vamos a verlo con el mismo ejemplo de la pasta, ¿sí? Cómete la pasta, cómetela, ¿sí? No te la comas. En este caso el complemento es la porque es una firma es femenino, la pasta, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver acá cómo funciona esto cuando formulamos enunciados en el imperativo utilizando, además de los pronombres personales de complemento directo e indirecto, los pronombres deben colocarse inmediatamente después del verbo, siempre, ¿no? Por ejemplo, con la acción de cerrar la ventana, fechar a janela, ¿sí? Tú ciérrala, vos cerrala, ¿sí? Para comprar un helado, a ella, a una mujer, a una chica, ¿sí? Cómprale un helado, ¿sí? O comprale un helado, ¿ok? Este es complemento directo y este es complemento indirecto. ¿Por qué? Eso lo veremos luego, pero el complemento directo se refiere a qué, ¿sí? ¿A qué cosa? O a qué persona, pero en este caso es a qué cosa, a la ventana. Y el complemento indirecto siempre se refiere a otra persona, ¿no? A ella, ¿sí? Entonces, ¿a quién se refiere el complemento indirecto? El directo es a qué cosa o a qué persona, y el complemento indirecto a quién. Entonces, compro un helado a ella, ¿sí? Estas frases de acá no existen en español, las colocamos acá solo para explicarles y que ustedes puedan entender y que en su lengua tenga sentido, ¿ok? Pero generalmente lo que decimos es así, cómprale un helado, ¿sí? O comprale un helado, ¿sí? A ella, a una chica, a una menina, ¿sí? Compra un helado a ella, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vamos a tener la suma del complemento directo con el complemento indirecto. Compra C, ¿ok? Que sería este le de acá transformado en C por causa de la cacofonía. ¿Recuerdan lo que les decía? Aquí quedaría, lo común sería que quedara cómprale, cómpralelo. Pero para que no suene ese cómpralelo, se cambia ese le por C, cómpraselo. ¿Ok? Y acá tenemos la suma del complemento directo y el complemento indirecto. ¿Sí? Recuerdan que les dije un poco atrás en el video que más adelante les iba a explicar cómo se usa ese C, cómo se transforma ese le por C. Bueno, cuando usamos solamente el complemento directo solo, ahí es cómprale un helado a ella, ¿no? Pero cuando usamos el complemento directo más el indirecto, usamos ese cómprale, se cambia por C y el lo, ¿ok? Cómpraselo. Este se refiere a ella y este lo se refiere al helado, sorbeche, masculino, singular, ¿bien? Y con el vos sería compráselo, compráselo, ¿bien? No se preocupen mucho ahora por esa clase de objeto directo e indirecto, porque eso lo vamos a tener después en una clase dedicada solamente a eso, ¿sí? Muy bien. Si el enunciado es en un imperativo y negativo, vamos a usar los mismos ejemplos, entonces ya saben, se coloca la partícula de negación primero, luego el pronombre y luego el verbo. No la cierres, ¿sí? La ventana, recuerda. No le compres un helado a ella, recuerdan. No se lo compres, ¿sí? No se a ella, el helado, compres, ¿ok? Bien. Los complementos sirven para referirnos a otras cosas en el discurso o a otras personas, ¿bien? Muy bien. Y en lugar del imperativo también se puede usar, ¿verdad? Con el mismo sentido, la fórmula a, la preposición a más un infinitivo. Ahí podemos decir, pero es un poco más expresivo y es un poco más también, digamos, como de orden de mandato, ¿sí? A callar, a correr, ¿bien? No es muy usado, pero es una forma que se puede utilizar en lugar del imperativo, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios del imperativo, ¿sí?